Mi nombre es Luis Jorge Bone y soy escritor. Luis Jorge Bone, escritor mexicano nacido en Monclova, Coahuila, acaba de publicar su novela Toda la soledad del centro de la tierra. Es autor también del libro de cuentos Figuras humanas y los poemarios Traducción a lengua extraña, Los animales invisibles y Bisonte Mantra, entre otros. Y ha sido reconocido con el Premio de Cuento Inés Arredondo y el Premio Nacional de Poesía Elías Nandino y el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde. Luis Jorge Bone, tu novela Toda la soledad del centro de la tierra, algo muy interesante en la estructura de la novela es ese grupo de coros que intermitentemente caen después de, se puede decir, de cada capítulo, ¿no? Sí. Son, ¿verdad? Son breves capítulos. Y esos coros te dan otra razón de la novela. Porque aquí, cada vez que el coro surge, está hablando de algo que no está en el presente de los personajes. Te facilitó la estructura de la novela. Sí, de hecho, siempre la pensé como una novela que tenía que contar la misma historia desde dos frentes. Uno es el del niño, el del chaparro, su experiencia como muy personal, muy a ras de piso, de este desierto, de estas rancherías, de estos pueblos donde de pronto llega algo y arrasa, ¿no? Llega una fuerza violenta, un grupo criminal y arrasa, digamos, con la población. Pero la inocencia del niño daba una visión, pero a mí me faltaba otra, que es la que pude poner en voz de ese coro que habla por todos los habitantes del pueblo. O sea, dice, nosotras las mujeres, nosotros los muertos, nosotros los hombres, nosotros los vivos, nosotros los que nos fuimos, nosotros los que nos quedamos. Creo que esa especie de voz colectiva es la que permite que los testimonios de quienes vieron, de quienes no podían hablar, de quienes tuvieron que colaborar en algún momento. En la novela, por ejemplo, hay un momento en el que les piden a los habitantes del pueblo que saqueen las casas, y entonces las casas de las personas que se llevaban, porque no iban a volver. Y querían como borrarlas de la memoria del lugar. Y entonces la gente dice, bueno, pues teníamos que obedecer, entonces teníamos que ser como esta especie de aves de rapiña que nos mandaban. Y es ese sufrimiento también de ellos y esa ambigüedad de tengo que obedecer y lo hago a la fuerza, pero lo tengo que hacer. Tengo que buscar la manera de hacerlo. Tengo que buscar la manera de sobrevivir. Y entonces no se puede culpar, creo yo, a estas voces, porque al mismo tiempo que confiesan, al mismo tiempo se lamentan, al mismo tiempo que dicen no podíamos hacer nada, se confiesan inútiles, pero también dicen yo lo viví, yo lo sufrí y sobreviví. Creo que eso, que es lo más duro de lo que se habla en la novela, tenía que estar presente y tenía que ser esta voz que es un poco deslocalizada, no es de un personaje, es toda la comunidad. Sí, colectiva. Digamos. El Sol ha sido también un personaje, aunque fuera no durante toda la novela, pero
tuvo su importancia el sol, precisamente por el hecho de que él estaba en la oscuridad cuando se escondía, pero luego para él el sol era algo que él lo tenía muy presente. Y el sol era juguetón también, porque era indeciso, me aparezco, me desaparezco. Sí. ¿Es también presente en tu niñez? Sí, yo recuerdo que una de las siempre pienso en el desierto como un lugar donde siempre hay sol, donde siempre está el sol. Muy pocas veces llueve y lo que yo recuerdo de mi niñez, de mi infancia, de mi adolescencia, es ir a la escuela, ir a la secundaria, salir a la calle buscando siempre la sombra. El sol te definía eso también, o sea, siempre una cosa como muy amable en el norte que yo siempre veía, incluso en mi casa, era vete por la sombrita. Y, o sea, es una cosa como muy de cariño, es cuídate, porque el sol siempre va a estar ahí y puede hacerte mucho daño. O sea, es mucha vida, pero es tanta vida que puede atentar contra tu vida. Entonces, esta cosa como de estar en un lugar que es 100% un desierto soleado, pero tratar de que sea de otra manera de vez en cuando, de protegerte, creo que es una cosa que nos define mucho a quienes vivimos en Monclova, por poner un ejemplo, ¿no? El desierto está muy de cerca. Sí, sí. ¿Podrías leer alguna página Sí, sí. que te interese? ¿Por qué no lees algún coro? Ok. Somos mudos, le decíamos a cada gente que venía a preguntarnos si venían. Bien que sabíamos que era por puro morbo, porque eso era. Ni modo que fuera preocupación por el prójimo, hambre de justicia, caridad, tantitito así de madre. Era morbo, hasta eso. No mucha gente, apenas unos cuantos curiosos, vatos sin qué hacer, vagos con ganas de saber el chisme, que por qué tanta destrucción, tanto echar al suelo las casas, por qué tanto silencio, como si el aire se emposara sobre los techos, que por qué el olor a muerte. Somos mudos, no más eso les decíamos, pero si los estamos oyendo hablar, pues ya ve. Luis Jorge, mencionas en una página el miedo disfrazado y el rencor sin fondo. ¿Eso se refiere a los coros o al niño? Creo que se refiere a los coros, porque es el pueblo lo que de pronto tiene que fingir que no está pasando nada, ¿no? Y ese rencor que de todas maneras se genera y que incluso al no poder expresarse pues se va empozando y se va pudriendo, todos los sentimientos que no se expresan y que se tiene que vivir como si no estuviera pasando nada, ¿no? Creo que esa es una de las mayores desgracias de estas condiciones en las que a veces se vive, ¿no? Arrasado por la violencia, por las circunstancias y de pronto no poder reconocer que uno se siente solo, despojado, arrasado, con una sed de justicia o en agonía todo el tiempo, con miedo todo el tiempo. Y creo que eso es a lo que se refiere un poco esa frase. Y esa condición que tú retratas también, ¿continúa en Monclova? Yo creo que se ha transformado mucho, pero Coahuila es una de las zonas que ha sido golpeada por esta ola de violencia y esta época tan oscura que vivió el país y que sigue existiendo de muchas maneras transformada, digamos subterránea, a veces de una manera muy desvergonzada y a veces de una manera muy visible. Creo que ha cambiado y creo que es otra, pero es otra la realidad del país, es otra la realidad de Coahuila, pero creo que queda mucho por hacer todavía para que en realidad las generaciones que siguen, las generaciones siguientes,
les sea desconocida esta realidad de no poder sentirse parte de una comunidad, o de sentirse desamparados, o de sentirse que no hay futuro, o de sentirse que hay más vida en seguir un camino que es oscuro y violento y que no ofrece nada constructivo, que una vida de creación, o una vida de trabajo honrado, o una vida de observación, digamos, con una mirada mucho más inocente del mundo y mucho más creativa, mucho más constructiva. Del pozo nadie regresa y nadie se escapa. ¿También va referido a esto? Sí, creo que en el pozo, que es como la imagen que terminó siendo pues uno de los centros, o el centro de la novela, se refiere a la muerte, a la pérdida. Y hay una frase que de hecho me la refieren mucho, creo que le llega mucho al lector y se le graba a las lectoras, los lectores del libro, que me dicen que se les queda muy grabada esto de la muerte es cuando te quedas más solo, porque incluso te quedas sin ti. Entonces, esto del pozo, ahí es como no sabes dónde estás. Estás en un lugar que es todo sombras, que es todo dolor, que es todo distancia, donde no puedes tocar a nadie, nadie te puede tocar a ti. Y sí, yo creo que quizás se pueda salir del pozo, pero de entrada da la impresión de que no, da la impresión de que es absoluto. Las cosas a mi alrededor habían desaparecido, dice. También va hacia el codo. Sí, sí, sí. Creo yo que el pozo se vuelve también una metáfora de muchas cosas, y este no poder tocar a nadie, no poder ser tocado por nada, es decir, no poder conmoverse por nada, estar como separado de las cosas, de la realidad, y de lo que te rodea y de las personas que te rodean. Creo que es una de las metáforas que yo encuentro como que también se pueden referir a esas horas de la depresión en nuestra vida, de esas horas donde no vemos una salida, donde nos parece que toda acción es irrelevante, que da lo mismo no levantarnos por la mañana. Y este pozo también es eso, creo, esa tristeza que de pronto nos devora desde adentro, que se le ha llamado de muchas formas, pero bueno, ahorita le decimos depresión. Tú decías que también te gustaría que nadie te encontrara. Sí. En el fondo te gustaría tener una vida muy privada, muy escondida. Creo que siempre estamos oscilando entre dos límites, entre dos orillas. A veces queremos comprobar nuestra existencia compartiéndola con los demás, ¿no? Pero a veces también entramos como en estas fases que son totalmente privadas, egoístas, cerradas, y lo que quisiéramos es como darle forma a ese mundo interior. Yo a veces cuando me doy cuenta de que de pronto en alguna circunstancia de mi vida pasaron un par de días y no tenía que pronunciar ninguna palabra, después me di cuenta que es una manera de meditación esa también, un poco vivir a través de otras conexiones con el mundo y no el lenguaje, o de otras conexiones con el mundo y no la imagen, etcétera, ¿no? Entonces creo yo que eso también son como limpias, o como meditaciones, o como lugares reservados como para nosotros, para tranquilizarnos un poco de la vida, que siempre es una carrera que es hacia adelante y que parece interminable. El volverte invisible también era importante. ¿Lo sigue siendo? Sí, yo creo que sí. Hay un exceso de visibilización, como de ciertos aspectos que no ayudan al diálogo, no ayudan al crecimiento. Y bueno, en la novela yo también lo pensaba, o me encontré con eso, lo invisible,
que ese superpoder que cree el chaparro que tiene, ¿no? Superpoder. Es superpoder que lo convierte en una especie de superhéroe, que los demás no lo ven y entonces él es un poquito más libre, ¿no? Se siente un poquito más libre, se siente un poquito más dueño de sí mismo, pero poco a poco se va dando cuenta y bueno, la novela se va desarrollando por ahí que la invisibilidad social es una maldición y es un castigo y es una violencia también. Entonces hay como esta ambigüedad entre ser visto y no ser visto, ¿no? Creo que hay ciertas ocasiones en las que queremos ser vistos y ciertas ocasiones en las que quisiéramos que la mirada de los demás ni siquiera nos tocara, ¿no? Y entonces creo que sí son necesarias las dos. Y el niño, y bueno, de niño uno siempre está como aprendiendo cuándo es necesario uno y cuándo es necesaria la otra. Ahora con las redes, como que ya no hay manera de ser invisible. No, no, entonces lo que yo pienso es que hay que escoger la manera en la que es uno visible, que sea una manera saludable, que sea una manera, sobre todo, a mí me parece que se puede compartir, eh, se puede poner en circulación un discurso que a uno le interesa, puede uno hacer una cierta crítica, puede uno encontrar personas con las que compartir, puede uno a mí me gusta mucho reírme, entonces puedes compartir memes, chistes, ¿no? Para hacer la vida más alegre, para que la gente tenga que contarle a sus amigos y para uno contar también. Y compartir la literatura también, compartir los libros, compartir las lecturas, las autoras, los autores que a nosotros nos gustan. Y yo creo que sí hay que saber lo que son las redes y pues son como un martillo, ¿no? O sea, uno se puede romper los dedos con él, pero también puedes clavar un clavo donde va un cuadro que hace más bella tu pared, ¿no? Es una manera de verlo Sí, sí. y es cierta. Ujú, Pero sí, las redes han venido a revolucionar generaciones. ¿Tú lo notas? ujú. Sí, claro. Yo creo que mi generación, los nacidos en los setentas, en los últimos setentas, fuimos los últimos que crecimos sin internet a toda hora, ¿no? Sin internet, incluso era difícil conectarse a internet en mi niñez. Pero las generaciones de los jóvenes que están ahorita, o sea, muchachos, niños que tienen la edad de mi hija, ellos, para ellos lo normal es que las cosas sean inalámbricas, que las cosas se puedan conseguir con un clic, que las investigaciones empiecen en un buscador, ¿no? En un navegador, que el conocimiento esté todo ahí y entonces creo que para ellos es un reto dimensionar esa circunstancia, ¿no? De estar tan conectados. Y ella debe estar muy conectada Sí, en lo que son las redes. sí, y además han aprendido a leer de otra manera, o sea, ellos comparten su escritura y comparten su creatividad de maneras muy distintas. Yo recuerdo la soledad que yo sentía cuando empezaba a escribir poemas, porque no se los podía enseñar a casi nadie o a alguien que tuviera como mi mismo interés. Era muy difícil, y además viviendo en Monclova, y en la Monclova de los años 80 era mucho más difícil, pero ellos están todo el tiempo hablando con amigos. Yo a mis amigos los dejaba en la secundaria en la calle donde nos veíamos, o en el patio donde jugábamos, y decía, bueno, pues hasta que nos volvamos a ver, ¿no? O sea, Y ahí quedaba. no, y ahí quedaba, pero ahora ellos están todo el tiempo comunicándose. Entonces, esa es otra manera de amistad, por ejemplo, es otra manera de convivir, es otra manera de compartirse. Y, y bueno, yo aspiro a no ser el señor que dice, bueno, yo ya no entiendo estas generaciones. Aspiro un poco a entenderlos, aunque no pueda participar de sus Sí, ya no dinámicas, se ¿no? puede. Y mira que eres joven. Más o menos. También has escrito un libro muy bueno, con mucho éxito, que es Figuras Humanas. El ser humano es lo que te provoca escribir. Sí, bueno, en ese libro
yo quería contar historias de amor, que creo que es algo Y de que se desamor. ve, sí, exacto, sí, y es algo que se ve poco ya, creo que nos volcamos tanto hacia afuera que de pronto investigar por qué amamos como amamos y por qué a veces perdemos el rumbo cuando amamos y por qué le llamamos a cierta tristeza, le llamamos una forma de amar o por qué no sabemos distinguir entre la violencia que se genera por frustraciones, etcétera, y de pronto le llamamos crímenes pasionales, ¿no? O sea, este término que es tan equivocado, ¿no? La pasión nunca jamás será un crimen, el amor nunca jamás cometerá una violencia. Lo violento son otras emociones. Entonces, lo que yo quería era separar y contar estas historias donde el amor no es, pareciera que fuera una batalla, eh, pero en realidad el amor nos gana y nos gana para nosotros mismos y nos derrota para muchas convicciones o para como un cierto capullo de realidad o de ilusión o de fantasía con el que de pronto envolvemos nuestra capacidad de amar, pero el amor viene y la rompe y entonces creo que ese es el momento de aprender de nosotros mismos cosas nuevas. Y eso fue lo que yo quise contar, como todas las maneras que tenemos de amar, no solamente el amor de pareja o el amor erótico, sino el amor fraterno, el amor de los amigos, el amor del pasado, el amor de las personas que nos sostienen, los amores que no se cumplieron, etcétera. Uno de tus poemarios lo titulaste Traducción a lengua extraña. ¿Puedes recordar alguno? Nunca me he aprendido poemas míos, pero la idea de una lengua extraña siempre me pareció que era la metáfora de la escritura. Es decir, sentarnos a una mesa, a un escritorio, en una cama, como hacía Sabines, eh, y escribir, empezar a escribir una lengua que no sabemos muy bien cuál es. Para mí siempre fue la idea de la creación, es decir, llegamos a una realidad que no es enteramente nuestra y que está saliendo, es como una especie, yo comparo la escritura con una especie de fuente. La fuente lo que hace es emitir el agua, ¿no? Juntar una fuerza y empujar el agua hacia afuera. Y las formas que va haciendo no están controladas, no están previstas, es un poco el azar, un poco la dinámica de la física, etcétera. Entonces, como esa forma extraña, a eso me refería un poco con esta idea y sigo todavía en eso. Creo que escribir siempre uno está escribiendo en esa lengua que es intermedia entre la lengua muy individual y muy personal y la lengua colectiva que todos hablamos. En cuanto a la transformación de la lengua a la escritura, ¿cómo lo haces? Bueno, yo siempre escribo a mano, todo lo escribo a mano. Incluso las novelas, todas existen en cuadernos primero. Y creo que esa parte es un poco, volviendo a la pregunta sobre esconderse, creo que esa es la definición absoluta de estar oculto del mundo, darle la espalda al mundo. A mí me gusta mucho traer siempre un cuaderno, estar siempre con mis libretas y anotar ahí. Tengo una libreta para los poemas, otra libreta para la novela, otra libreta, otro cuaderno para los cuentos, otra para un ensayo. Entonces, como vivir en esa materialidad de la escritura, a mí me entusiasma muchísimo. Entonces, la dejo ser como muy libre. Sobre todo los poemas, que son como, los poemas se escriben cuando ellos quieren, no cuando uno quiere. Pero no se trata de inspiración, ¿verdad? No. Creo yo que se trata como de este ejercicio, como de arquería zen, de concentrarse en el blanco y estar siempre apuntando, aunque no se tenga la intención de disparar ni de dar en el blanco, ¿no? Tratas como de estudiar ese acto en sí mismo y creo que
en ese estar pendiente y siempre apuntando hacia el lenguaje o hacia lo que hacia lo que te causa curiosidad o sorpresa, o hacia lo que te exacerba en algún momento, te entusiasma o te exalta. Creo que es esa tensión de donde salen los poemas, pero no se pueden programar. Creo que la gran diferencia entre el novelista es que el novelista se sienta y trabaja con la novela, y trabaja contra la novela, y trabaja con ella. Y uno más bien está como esperando siempre, cuando escribe poemas, siempre está esperando como esa aparición, esa conjunción, como que lo lleva a uno a sacarle un fruto a esa mirada que lleva perdida, o que lleva en búsqueda, o que lleva quizá días, o a veces años, o a veces horas. Eres lector constante. Sí, sí, mucho. De hecho, yo soy de esa clase de escritores que dice, en realidad yo me hice escritor para poder seguir leyendo impunemente. Bueno, creo que es la manera de ser escritor. Sí, sí. Se necesitan las letras de otros. Sí, siempre. Indudablemente. Sí. Luis Jorge Bonet, gracias por esta interesante y rica conversación sobre tus libros que están teniendo tanto éxito. Y muchísimas gracias. Disfruté muchísimo y es un honor estar aquí. Gracias a ti. Con Luis Jorge Bonet, escritor nacido en Monclova, Coahuila, Silvia Lemus.